Bien, continuando con los métodos alternativos para calcular las funciones de transferencia de circuitos eléctricos. Como una pequeña introducción, muchas veces nos enfrentamos al siguiente tipo de problemas. Por ejemplo, tenemos un circuito que contiene resistencias y un capacitor, donde aquí se está inyectando una señal de entrada y queremos ver aquí la tensión a la salida del circuito, que la estamos poniendo aquí en la resistencia 2. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde hay resistencias y un inductor. Acá estamos inyectando una señal de entrada y queremos ver la salida en esta resistencia R3. Comentarios similares para este circuito. Entonces, lo que se nos pide es hallar la función de transferencia V sub 0 sobre V sub I. Relación entre la salida y la entrada. Nótese primero que son sistemas de primer orden, dado que cada uno de estos circuitos contiene un elemento reactivo. Esta de aquí es la función de transferencia de primer orden, donde el orden depende del grado del polinomio del denominador. Entonces, para poder obtener lo que se nos está pidiendo, la función de transferencia V sub 0 sobre V sub I, las herramientas circuitales que disponemos son, por ejemplo, el método de Ladder-Like, método de Mayer, método de Noodle, los teoremas de Thevenin, Norton, etc. Pero usando esas herramientas circuitales, los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos. Asimismo, las respuestas obtenidas pueden tener alta entropía. Vamos a indagar un poco sobre este término de acá, sobre la alta entropía. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hallar una resistencia equivalente de un circuito resistivo entre los terminales A y B, por ejemplo, podríamos obtener una respuesta como esta, ¿no? Entonces, viendo ese resultado, nos hacemos la pregunta si es un resultado útil, que nos puede servir. Si simplemente se trata de colocar números en la resistencia, sí, nos puede servir. Esto ya es una respuesta, podemos obtener entonces una respuesta numérica si es que le agregamos, ¿no?, los valores a las resistencias, ¿no? Pero ahora, si yo tuviera un resultado así como este, nos sería mucho más útil, ¿ya? Porque yo a partir de acá puedo hacerme una imagen mental de la resistencia equivalente que estoy viendo, dado que R1 más R2 en paralelo con R3 en paralelo con R4 es lo mismo que está acá. Ambos son iguales, solo que acá tengo un resultado mucho más útil que el de aquí. Por lo tanto, yo llamaré a este resultado de baja entropía. Baja entropía fue un término establecido por David Middlebrook para expresiones que muestran resultados analíticos útiles. Entonces, por el contrario, este resultado de aquí será un resultado de alta entropía. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este circuito y vamos a calcular la función de transferencia V sub 0 sobre V sub I y vamos a usar el método de los nodos. Si planteamos las ecuaciones de nodos, vamos a llegar a esta expresión de aquí. Con respecto a la expresión general de la función de transferencia de primer orden, ¿se parecen? Personalmente yo veo que no, dado que a partir de esta expresión de aquí que he obtenido aplicando el método de nodos, yo no puedo establecer directamente o fácilmente dónde están los polos y los ceros, y también es una expresión de alta entropía. Para lo único que va a servir esto es para un resultado numérico, donde yo voy a agregarle aquí valores y me va a dar un número. Ahora, si quiero obtener algo un poco más, más útil, entonces tendré que desarrollar un poco más de forma algebraica esa expresión para obtener lo siguiente, ¿no? Aquí tengo una expresión un poco más útil, pero observemos aquí. Esto de aquí, como hemos visto en la diapositiva anterior, es un término de alta entropía. Asimismo, ese mismo circuito, si lo quiero resolver por la técnica del Ladder-Like, ¿no?, voy a tener todos estos pasos por desarrollar. Y noten nuevamente aquí que este término de aquí es un término de alta entropía. Obtengo los mismos resultados con diferentes métodos o con métodos clásicos.
Entonces, ¿algo en común en estos dos resultados? Sí, que hay mucho trabajo algebraico y los resultados son de alta entropía. No me son útiles dichos resultados. Por lo tanto, se necesitan técnicas alternativas, ¿no? Entonces, para ello les voy a mostrar estas técnicas alternativas, ¿no? Donde la función de transferencia de primer orden, ¿no? Está dado por esta relación de aquí, donde si este h sub 0 es diferente de 0, yo puedo llegar a esta expresión de aquí. Y noten cómo, si comparo estas relaciones de acá con la función de transferencia de primer orden, se van a parecer mucho más. Por lo tanto, observen aquí de que estas relaciones tienen tres parámetros por hallar, h sub 0, h sub 1 y tau sub 1, donde en el paso 1, con la entrada en off, ¿no? Ya sea tensión o corriente, ¿no? Hallamos el tau 1 correspondiente, donde si hay un capacitor, entonces hallaremos un tau C, que es igual a la resistencia que ve el capacitor por el mismo capacitor, y si se trata de un inductor dentro de ese circuito, hallaremos que dicho tau L es igual a L sobre RL, donde RL es la resistencia que se ve desde el inductor. Asimismo, en el paso 2 hallamos el H sub 0 con el elemento reactivo en baja frecuencia. Aquí baja frecuencia significa frecuencia igual a 0. Por ejemplo, H sub 0 para un circuito que contiene un capacitor, dicho capacitor en baja frecuencia es un circuito abierto. Y en esas condiciones se halla la salida entre la entrada. Y si en dicho circuito hay un inductor, el H sub 0 se halla en la condición de que el inductor va a estar en baja frecuencia o en cortocircuito, ¿no? Y así en esas condiciones se halla la salida entre la entrada. Asimismo, en el paso 3 hallamos el parámetro H1 con el elemento reactivo en alta frecuencia, donde si es que se trata de un circuito con un capacitor, dicho capacitor en alta frecuencia va a estar en cortocircuito. Y en esas condiciones se halla la salida entre la entrada. Noten cómo aquí este 1 de aquí está en lo alto, ¿no? Me puede ayudar a recordar que si está en lo alto, el elemento va a estar en alta frecuencia. Asimismo, si se trata de un circuito que contiene un inductor, dicho inductor en alta frecuencia estará en circuito abierto y en esas condiciones se hallará la salida entre la entrada. Nótese que el cálculo requiere de tres pasos separados y bien definidos. Primer paso tau sub 1, segundo paso h sub 0, tercer paso h1. Entonces cada parámetro es independiente del otro, el error no se propaga de paso en paso. Con esta técnica los resultados de los problemas resueltos que resolvamos serán de baja entropía y la manipulación algebraica será menor. Si en este sistema de primer orden se obtiene del paso 1 que tau sub 1 es igual a 0 o tau sub 1 es igual a infinito, se debe colocar una resistencia ficticia y después hacer que la R ficticia tienda a 0 o tienda a infinito según corresponda. Normalmente esta R ficticia se coloca en paralelo con el capacitor o en serie con el inductor en caso se requiera. Y un poco más en cuanto a las entradas y a las salidas. Supongamos que acá tenemos un sistema lineal, acá está la salida, acá está la entrada. Entonces, la función de transferencia que relaciona la salida entre la entrada, vemos que en el denominador está la entrada, ¿no? Entonces, en dicho denominador, ¿no?, es lo que se inyecta, ¿no?, y en el numerador que está la salida es lo que se observa. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar una función de transferencia b sub 0 sobre b sub in, ¿no?, en el denominador está b sub in, por lo tanto eso es lo que se va a inyectar para observar el b sub 0. Asimismo, si nosotros queremos hallar en un circuito la función de transferencia i sub 0 sobre i sub in, vemos que i sub in está en el denominador, por lo tanto eso es lo que vamos a inyectar en la entrada, una fuente de corriente i sub in, y vamos a observar un i sub 0. De la misma forma, si nosotros en un circuito
queremos ver a través de un par de terminales una impedancia equivalente, dicha impedancia equivalente es igual a B sobre I. Por lo tanto, observen que hay una corriente en el denominador, entonces yo deberé inyectar en dicho par de terminales una fuente de corriente y vamos a observar qué tensión cae entre esa fuente de corriente. Asimismo, si nosotros queremos observar una admitancia entre un par de terminales, dicha admitancia es igual a I sobre B. Noten que el B está en el denominador, por lo tanto nosotros vamos a inyectar en ese par de terminales, ¿no?, una fuente de tensión, ¿no?, y vamos a observar esta I de aquí. La impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con la entrada en off, ¿no? La entrada me refiero a si es tensión o si es corriente, ¿no? Bien, en esta secuencia de videos aplicaremos estas técnicas alternativas para hallar las funciones de transferencia en circuito de primer, segundo y tercer orden. En el primer grupo de videos que estamos viendo ahora, ¿no?, estamos tratando acerca de las funciones de transferencia de circuito de primer orden, donde acá se muestran 3 videos con 18 problemas resueltos, donde se calcula B sub 0 sobre B sub in, I out sobre I sub in, impedancia entrada, admitancia entrada, impedancia de salida, admitancia de salida, y también se mostrará cómo se trabajará con fuentes dependientes. En el segundo grupo de videos, que tratan sobre las funciones de transferencia de segundo orden, ahí hay 5 videos con 15 problemas resueltos, donde se calculan B sub 0 sobre B sub in, I out sobre I sub in, admitancia entrada, impedancia de salida, y también se trabajará con fuentes dependientes. Por último, veremos el grupo de videos que tratan sobre la función de transferencia de circuito de tercer orden, donde hay 4 videos con 6 problemas resueltos, donde se calcula B sub 0 sobre B sub in, I out sobre I sub in, y también se trabajará con fuentes dependientes. Esto último de acá, con fuentes dependientes en circuito de tercer orden, vamos a aplicarlo para estos OTA Miller de acá, el OTA Miller 1 y el OTA Miller 2, cuyo modelo en pequeña señal de dichos circuitos es el mostrado. Entonces vamos a aplicar estas técnicas para hallar tanto en el OTA Miller 1 como en el OTA Miller 2 la relación de B sub 0 sobre B sub I. Y vamos a comenzar aplicando esta técnica alternativa para hallar las funciones de transferencia en circuitos de primer orden. El video 1 y el video 2 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo el link. Hoy día veremos el video 3, que trata sobre 3 problemas resueltos donde se trabajan con fuentes dependientes. En cuanto a las referencias, yo me he basado muy fuertemente en este libro, Linear Circuit Transfer Function, de Christopher Basso, un muy buen libro. Altamente recomendable, tiene muchos problemas resueltos. A su vez, este libro está basado en el paper de Ali Hajimiri y también en el libro de Bhat-Shevorperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits, ¿no? Pero este libro de Bhat-Shevorperian trata básicamente sobre el teorema del elemento extra, que también lo trata Christopher Basso en este libro de aquí. También es necesario comentar que estas técnicas no intentan sustituir a los métodos clásicos, sino más bien que buscan ser métodos alternativos para el análisis. Con esto en mente, entonces vamos hacia el objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la función de transferencia B sub 0 sobre BI del siguiente circuito. Noten que en este circuito hay una fuente de corriente dependiente de tensión. Bien, entonces vamos a comenzar. Como siempre, de acuerdo a lo que hemos visto, nuestro primer paso es hallar el tau, ¿no? En este caso va a ser tau sub c, porque acá hay elemento reactivo, es el capacitor. Entonces comencemos. Tau c sería igual a c por rc, y rc lo vamos a hallar en la condición de que la entrada, ¿no?, tal como acá dice, la entrada va a estar en off. Acá la entrada es un BI, es una tensión, es una fuente de tensión independiente, entonces esta fuente de tensión independiente en off sería en corto, ¿no? BI
en off sería en corto. Y el circuito nos quedaría así. Si esto está en corto, ¿no? R1 estaría en paralelo con R2. Acá estaría R1 paralelo con R2. Acá estaría B1. Acá está el capacitor. Acá está la fuente dependiente de tensión. Y acá está el R3. Entonces nosotros tenemos que ver o observar la resistencia que se ve desde acá, ¿no? El capacitor está acá, solamente lo pongo como fines de indicar desde dónde voy a mirar la resistencia, ¿no? Acá está el capacitor, entonces miro la resistencia, ¿no? Desde estos bornes de aquí. Pongamos que este sea X, pongamos que este sea Y. Como hay una fuente dependiente, entonces no es tan directo obtener la resistencia equivalente vista desde los bornes XY. Ustedes pueden inyectar una fuente test, ¿no? Y hallar la relación pertinente para obtener la resistencia equivalente, o tal como lo voy a hacer yo y lo he venido mostrando en varios videos aquí en el canal, voy a usar el teorema de Blackman, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de Blackman, bien, entonces, primer paso, vamos a hallar el R, va a ser entre los nodos XY, la resistencia XY con la fuente dependiente deshabilitada. En este caso la fuente dependiente deshabilitada, como es una fuente de corriente, entonces deshabilitar esta fuente de corriente dependiente de tensión, esto estaría en off, sería colocarlo como un circuito abierto y tendríamos algo así. R1 paralelo con R2. Como esto lo deshabilitamos, ya no es más preciso colocar la variable que manda esta fuente. Acá está los nodos XY y por acá está R3. Noten que si nosotros miramos la resistencia así, el RXY deshabilitado sería esta resistencia en serie con esta. Entonces tendríamos R3 más R1 paralelo con R2. Bien, siguiente paso, hallar el T-short circuit con los terminales XY en corto y hallamos la relación menos B1 sobre B1 circunflejo. Entonces vámonos acá, los terminales XY van a estar en cortocircuito, entonces tendríamos esto de acá. Acá está el B1, acá está R1 paralelo con R2, acá está la fuente GB1 circunflejo y por acá está R3. Bien, noten aquí que esta y esta resistencia están en paralelo, entonces al final nos está quedando un circuito así. Acá sería GB1, acá estaría más menos B1, acá estaría R3 paralelo con R1 paralelo con R2. Entonces noten cómo la corriente viene así, la corriente de esta fuente viene así, y la caída de tensión debido a la corriente de esta fuente sería la contraria a como está estipulado aquí en B1. Entonces menos B1 sería esta resistencia, pongamos la R3 paralelo R1 paralelo R2 por G B1 circunflejo. G B1 circunflejo lo pasamos para acá, menos B1 sobre B1 circunflejo, entonces esto es el T-short circuit. Bien, vamos con el T-open circuit en la condición que los terminales XY van a estar en circuito abierto. Bien, y hallamos la relación en esa condición de B1 sobre B1 circunflejo. Entonces XY va a estar en circuito abierto y nos quedaría de la siguiente forma. Acá está más menos B1, R1 paralelo con R2. Aquí está X y acá está Y.
aquí está GB1 circunflejo, aquí está R3. Y bien, noten que aquí el circuito está abierto, ¿no? Entonces no hay forma que la corriente de esta fuente llegue por acá, ¿no? Entonces la corriente por acá simplemente es 0. Como dicha corriente es 0, entonces B1 es igual a 0. Por lo tanto, si B1 es igual a 0, T open circuit es igual a 0. Bien, entonces ensamblamos para el teorema de Blackman. El RXY sería el RXY de R3 más R1 paralelo con R2 por 1 más T short circuit, lo tenemos acá, 1 más T short circuit, pongámoslo así, pues G R3 paralelo con R1 paralelo con R2 sobre 1 más T open circuit. T open circuit es 0, por lo tanto queda, solo quedaría esto de acá. Y este RX10 simplemente es el RC de aquí. Bien, entonces ya tenemos el tau sub C. Ahora vamos con el segundo paso, que es hallar el H sub 0. En este caso, como estamos trabajando con un capacitor, va a quedar en circuito abierto. H sub 0 en la condición que el capacitor esté en circuito abierto. Y hallamos la relación B0 sobre BI. El capacitor se abre, me queda esta parte y esta parte de acá. Entonces veamos, sería algo así, más menos BI R1, acá R2 más menos B1 GB1 R3 y aquí el B sub 0, el capacitor está abierto. Entonces noten que esta fuente de acá depende de B1, entonces veamos, yo necesito B0 sobre BI, entonces B1 por divisor de tensión sería R2 sobre R1 más R2 por B sub I. Y esto lo puedo reemplazar acá. Me quedaría G por R2 sobre R1 más R2 por B sub I. Y acá tenemos R3. Y acá está más menos B sub 0. Listo, entonces ya puedo obtener la relación B0 sobre BI. Entonces la corriente de esta fuente vendría así. Esto sería más menos. Por lo tanto, menos B sub 0 es igual a R3, sí, sería acá, sí, G por R2 por R3 sobre R1 más R2 B sub I, pero B sub I lo mandamos para aquí. Entonces esto pasa para acá, más, esto sería menos, y esto sería el H sub 0. Bien, ahora vamos con el tercer paso, ¿no? Paso 3, que en este caso es H sub C con C en corto. Entonces H sub C en la condición que C va a estar en cortocircuito, y vamos a hallar la relación B0 sobre B sub I. Entonces C en cortocircuito, esta resistencia y esta fuente van a estar en paralelo, ¿no? Entonces nos queda algo así, más menos B sub I R1 R2 más menos B sub 1 acá en corto, GB1 R3, y aquí está más menos B sub 0.
Bien, debemos de notar lo siguiente, que aquí esta fuente dependiente, esta fuente de corriente dependiente de tensión, la tensión que manda esta fuente, debido al corto de acá, que es la condición de aquí, el B1 ahora está entre los bornes de la fuente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, GB1 y la tensión que controla esta fuente está entre los bornes de esta fuente de corriente, se aplica aquí el teorema de la máxima absorción de fuente. Entonces, esta fuente de corriente depende de B1, pero B1 está entre los bornes de esta misma fuente, entonces esto se convierte en esto. Bien, ahora, si ustedes tuvieran, por ejemplo, algo así, ahora la fuente apunta para arriba, aplicamos también el teorema de la máxima absorción de fuente y les quedaría, por ejemplo, este que sea, no sé, pues estos puntos son los mismos de acá, ¿no? Menos 1 sobre G. Ya, esto de acá lo pueden encontrar en los anexos del libro de Cedra, ¿no? Habla sobre el teorema de la máxima absorción de fuente. Entonces, si es así, acá nos quedaría una resistencia 1 sobre G, que estaría en paralelo con todo esto. Entonces el circuito nos quedaría así. Más menos BI R1, R2 en paralelo con 1 sobre G en paralelo con R3. Acá estaría el B sub 0, R2 paralelo con 1 sobre G paralelo con R3. Entonces, para hallar esta relación de acá, B sub 0 sobre B sub I, no hace falta más que un divisor de tensión. Entonces B sub 0 sería esta resistencia de acá, R2 paralelo con 1 sobre G paralelo con R3 sobre R1 más R2 paralelo con 1 sobre G paralelo con R3 por BI, y el BI pasa para acá. Y con esto ya tenemos el HC. Y con eso ya concluimos, dado que ya tenemos estos tres parámetros de acá. El H sub 0 sería menos G por R2, R3, R1 más R2, más H1 o HC por tau sub C. HC es todo esto. Vamos a poner acá R2 paralelo con 1 sobre G paralelo con R3, R1 más R2 paralelo con 1 sobre G paralelo con R3 por el tau. El tau es todo esto de acá, es todo esto de acá por C, ¿no? Bueno, este es RC, RC para que no nos ocupe todo esto. C por RC por S sobre, bueno, uno más, acá sí lo podemos copiar, sería R3 más R1 paralelo con R2 1 más G por todo esto. Es por R3 paralelo con R1 paralelo con R2. Ya, este es el RC por C, ahí está el tau y S. Y esto sería el HS. En buena cuenta el B0 sobre B sub I.
Bien, entonces miren cómo se trabaja cuando hay fuentes dependientes, ¿ya? Yo acá estoy usando el teorema de Blackman para hallar la resistencia que se ve aquí entre los bornes del capacitor, dado que como hay una fuente dependiente no es tan sencillo así hallar la resistencia equivalente de acá que ve el capacitor. Bien, por lo demás se siguen los mismos pasos. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, en este problema nos piden hallar la impedancia de entrada del siguiente circuito. Noten que este de acá es el mismo circuito que hemos trabajado hace un momento. Entonces, algunos resultados, si es que es posible, los podemos reutilizar. Noten que es como si estuviésemos viendo la impedancia desde acá hacia acá. Es el mismo circuito, ¿no? Solo que aquí hay A B sub 0 sobre B sub I, acá voy a dar impedancia de entrada. Como repito, es como si ustedes vieran impedancia desde acá hacia acá. Bien, entonces vamos a comenzar. Tal como habíamos visto en videos anteriores, para hallar la impedancia, esto es B sobre I, por lo tanto, lo que debemos de hacer es colocar aquí una fuente de corriente y ver qué pasa con la tensión. Recuerden, si aquí Z-in es B sobre I, lo que esté en el denominador es lo que se inyecta y lo que está en el numerador es el resultado, ¿no? El resultado de haber inyectado esta fuente de corriente, ¿no? Bien, entonces, para ello, como siempre, nuestro primer paso es hallar el tau, en este caso es tau sub C, que es C por RC, y RC se halla en la condición que la entrada va a estar en off. Acá la entrada es una fuente de corriente. Una fuente de corriente en off significa un circuito abierto. Entonces esta fuente de corriente va a estar en off. El circuito nos quedaría así. Acá está B1, acá está R2, acá está el capacitor, desde donde yo voy a ver qué resistencia hay. Y acá está R3. Bien, y acá está el capacitor de donde yo voy a ver, ¿no? El R sub C. Noten que como esto está abierto, el R1 no me interesa para el cálculo, ¿no? Es como si no estuviera, ¿no? Por acá pasa corriente igual a 0, entonces la calle de tensión aquí es 0, entonces esta resistencia es como si no estuviera. En realidad el circuito sería este. R2, y acá estaría GB1, R3. Entonces, yo voy a ver qué resistencia veo desde acá, porque entre este y este terminal está el capacitor. Noten que este circuito posee una fuente de corriente dependiente de esta tensión. Entonces, para hallar la resistencia, o bien ustedes inyectan una fuente de tensión, ¿no? Y hallan su resultante. Lo que siempre se hace, ¿no? O sea, por ejemplo, inyectan acá una fuente de tensión, mandan una corriente a un circuito, ¿no? Y la resistencia que ustedes ven así va a ser BT sobre IT, ¿no? Y test. Ya, nosotros no vamos a usar este procedimiento, nosotros vamos a usar el teorema de Blackman, o como lo hemos venido haciendo a lo largo de varios videos atrás, usando el teorema de Blackman. Bien, noten que este circuito de acá es básicamente el mismo circuito de aquí, ¿no? Donde nosotros hemos aplicado el teorema de Blackman. La diferencia es que mientras que aquí está R2, aquí está R1 en paralelo con R2.
Entonces después está GB1, GB1R3, yo estoy mirando la resistencia desde acá, yo estoy mirando la resistencia desde acá, este es como si estuviese acá XY. La diferencia es este R1, acá está considerada, acá no está considerada, entonces es como si R1, por ejemplo, aquí tendiese al infinito, dado que si yo tomo R1 infinito en paralelo con R2, me va a quedar R2. Entonces puedo usar este resultado de aquí haciendo que R1 tienda a infinito, ¿no? Entonces del resultado, vamos a usar esto, del resultado del problema anterior, aplicándolo aquí, haremos que R1 tienda a infinito. Entonces RXY, que es igual a RC, sería R1 en paralelo con R2. R1 tendiendo a infinito, infinito en paralelo con R2, me queda R2. Entonces R2 más R3 por 1 más G. Fíjense, R3 paralelo con R1 paralelo con R2. Con R1 tendiendo a infinito me quedaría R3 paralelo con R2. Vamos a ponerlo simplemente R2 paralelo con R3. Listo. Ojo, ustedes pueden aplicar nuevamente Blackman y van a llegar a este mismo resultado. Yo tan solo estoy usando o reutilizando lo que ya he obtenido en el problema anterior. Bien. Ahora, ya tengo entonces esto de acá. Vamos con el segundo paso. El segundo paso es para la impedancia Z sub 0, en este caso de acá con C abierto, Z sub 0 con el capacitor abierto y hallamos la relación B entre ellos. Entonces, si el capacitor está abierto, no hay comunicación de acá para acá. Entonces me interesa solamente mirar acá porque es desde acá que yo estoy mirando. Entonces acá está R1, acá está R2, acá está más menos B1 y por acá, bueno, acá está la fuente y más menos B. Entonces así yo veo el Z sub 0, que no es otra cosa que la suma de estas dos resistencias. Listo. Bien, vamos por el paso 3, que es Z sub C con el capacitor en corto, que hallamos la relación B entre I. Bien, entonces vamos allí. Z sub C con el capacitor en corto, que hallamos la relación B entre I. Entonces, la relación sería, ¿no? Como el capacitor está en corto, esta resistencia está en paralelo con esta fuente y está en paralelo con esta otra resistencia. Entonces tendríamos algo así. R1, R2, o más menos B1, el capacitor en corto, GB1, R3, y bueno, acá está desde donde yo estoy mirando. Miren que solo estoy colocando esta fuente corriente con su resultante de voltaje, o solo para ver desde dónde estamos mirando. Desde acá estamos mirando Z sub C. Ahora, tan igual que en el problema anterior, aquí es bueno hacer una tingencia. Noten que esta fuente de corriente depende de esta tensión B1, pero al estar el capacitor en corto, el B1 ahora está acá. Y nuevamente, tan igual como lo hemos hecho en el problema anterior, si yo tengo que esta fuente de corriente dependiente de tensión, ¿no?,
dicha tensión que comanda esta fuente está entre los terminales de esa misma fuente, aplico la máxima absorción de fuente. Entonces noten cómo la variable que controla la fuente de corriente está entre sus mismos terminales, por lo tanto me quedaría así, 1 sobre G. Listo. Entonces quedaría R2 en paralelo con 1 sobre G en paralelo con R3. Entonces el circuito estaría así. Por acá R1, R2, 1 sobre G, R3. Entonces acá está la fuente y nosotros vamos a ver qué impedancia vemos así, hacia allá. Noten que estas tres están en paralelo y este paralelo de acá está en serie con R1. Entonces nos quedaría R1 más R2 paralelo con 1 sobre G paralelo con R3. Y listo, ya tengo los tres parámetros básicos para colocarlo aquí en la fórmula general de impedancia de primer orden. Entonces Z sub 0 es R1 más R2 más el tau, ¿no? Todo esto de acá. Primero vamos a poner el Z sub C, ¿no? Z sub C, R1 más R2 paralelo con 1 sobre G paralelo con R3 por el tau, ¿no? El RC que es todo esto de acá, ¿no? Simplemente lo vamos a poner como RC por C, ¿no? Tau sería C por RC y acá S sobre 1 más tau R, ahora sí lo puedo copiar, R2 más R3 1 más G, entonces, sí, R2 paralelo con R3. Esto es R, todo esto es RC, falta el C, ahora ya todo esto sería tau por S. Y esto es la impedancia de entrada. Bien, entonces noten cómo hemos reutilizado lo que hemos obtenido del problema anterior, ¿no? Aquí, ¿no? Con los debidos cambios respectivos. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando, de este circuito nos piden hallar la impedancia a la salida, ¿no? De este mismo circuito. Noten que es el mismo circuito que hemos venido trabajando en los problemas 1 y 2, por lo tanto podemos reutilizar algunos resultados, como de hecho sí lo vamos a hacer. Noten que en el primer problema era hallar la ganancia, la relación B sub 0 sobre B sub I, es el mismo circuito. En el segundo problema era hallar la impedancia de entrada, ¿no? Vista de acá hacia acá, y ahora nos piden hallar la impedancia de salida. Entonces vamos a seguramente reutilizar alguno de los resultados. Bien, entonces nosotros sabemos que para hallar una impedancia de salida, ¿no? A la salida del circuito, la entrada tiene que estar en off, ¿no? Como primera condición. En este caso la entrada es una fuente independiente de tensión, entonces el Zout se halla en la condición que BI va a estar en off, y como es una fuente de tensión y se va a apagar, entonces esto va a estar en corto. Por lo tanto el circuito que nos queda sería esto. Si es que aquí es un corto, R1 está en paralelo con R2, acá sería R1 en paralelo con R2, B1, acá sería C, GB1,
y acá está R3. Entonces, para hallar el ZOUT, como ya sabemos, para hallar cualquier impedancia tenemos que, como esto de aquí es, cualquier impedancia es B sobre I, entonces tendremos que inyectar una fuente de corriente y ver qué pasa o qué tensión cae en sus bordes, ¿no? I más menos B. Bien, entonces comenzamos primero, ya sabemos que es con el tau, ¿no? En este caso sería tau sub C. Tau sub C, que es C por RC, y el RC se halla con la fuente, con esta fuente de acá, ¿no? En off, ¿no? En este caso, como es una fuente de corriente, ¿no? En off sería circuito abierto. Entonces tendríamos algo así. Acá está el capacitor, acá está GB1, acá está R3, esto de acá está abierto, ¿no? Entonces nosotros, acá estaba el capacitor y nosotros tenemos que ver la resistencia que se observa desde el capacitor. Este circuito ya ha sido trabajado, hemos empleado el teorema de Blackman, sí, es este circuito que está acá, lo habíamos hallado en el problema 1, ¿no? Y nosotros ya tenemos la respuesta, que es esta de acá. Entonces vamos a reutilizar esto, la respuesta. Entonces aplicando el teorema, aplicando lo encontrado, lo hallado en el problema 1, donde aplicamos Blackman, también usamos Blackman. Entonces tendríamos que la resistencia del condensador es R3 más, o la resistencia que ve el condensador sería R3 más R1 paralelo con R2, 1 más G, no, R1 paralelo con R2 paralelo con R3. Listo. La misma, ¿no? La misma de acá. La misma de acá. R3 paralelo con R1 paralelo con R2 es lo mismo que yo pongo R1 paralelo con R2 paralelo con R3. Listo. Bien, estamos reutilizando entonces. Ahora, el segundo paso es hallar el Z sub 0 cuando el condensador, en este caso sería un circuito abierto. Y vamos a hallar B sobre I. Bien, entonces aquí en este circuito abrimos el condensador y ¿qué nos queda? Más menos B1, R1 paralelo con R2, GB1, R3, y vamos a mirar así el Z sub 0, ¿no? Aquí está la fuente, ¿no? Noten que por acá, dado que esto está abierto, ¿no? Como lo manda la condición, por acá viene una corriente igual a 0, por lo tanto B1 es igual a 0. Si B1 es igual a 0, ¿no? Esta variable controla esta fuente. Si B1 es igual a 0, la corriente de esta fuente dependiente es igual a 0. Entonces, ¿cómo yo puedo modelar que la corriente de esta fuente es igual a 0? Como un circuito abierto, ¿no? Esto de acá es como si estuviese apagado, ¿no? Circuito abierto. Entonces nos quedaría simplemente esto. R3 y más menos B. El Z sub 0 simplemente es R3. Bien, ahora vamos con el Z sub C.
En este caso el C en corto. B sobre I. Bien, el capacitor va a estar en corto y nosotros vamos a seguir mirando la resistencia desde acá. Si el capacitor está en corto, entonces tendríamos, es como acá estuviera un cable, ¿no? En corto, tendríamos más menos B1, R1 paralelo con R2, GB1, R3 y acá y bien. Noten cómo al estar aquí en cortocircuito el B1 cae en los terminales de esta fuente dependiente, ¿no? Y acá volvemos a aplicar la máxima absorción de fuente. Máxima absorción de fuente. Y nos quedaría una resistencia de valor 1 sobre G, que estaría en paralelo con R3 y estaría en paralelo con R1. Entonces, no, R1 paralelo con R2. Entonces nos quedaría así, R1 paralelo con R2. 1 sobre G, acá está más menos B1. Acá está R3, todavía acá sigue estando más menos B1, solo que no lo estoy dibujando, o no lo he venido dibujando en estos problemas, ya no hacía falta. Y acá sería más menos B. Entonces, acá está Z sub C, que sería el paralelo de todo esto. R1 paralelo con R2 paralelo con R3 paralelo con 1 sobre G. Bien, con eso ya tenemos todo para ensamblar el resultado, ¿no? Entonces tendríamos que el Z sub 0 es R3 más el Z sub C, ¿no? Que es todo esto de acá por el tau sí va a quedar grande, lo voy a tener que dejar acá más R1 paralelo con R2 paralelo con R3 paralelo con 1 sobre G por el tau, que es C por RC. El RC ya lo tenemos, el RC es todo esto de acá, este es el Z sub C, este es el tau y acá falta el S sobre 1 más tau sub C por que es este de acá por S, ¿no? Sería C por R3 más R1 paralelo con R2 y todo esto. 1 más G, R1 paralelo con R2 paralelo con R3. Y esto es el Z out. Bien, eso sería todo entonces. Noten cómo a lo largo de esto hemos trabajado básicamente el mismo problema, pero hemos hallado tres cosas diferentes, ¿no? Empezamos con este hallando el B sub 0 sobre B sub I, luego hallamos la impedancia de entrada y luego hallamos la impedancia a la salida del circuito, ¿no? Y hemos ido reutilizando algunas cosas que hemos ido obteniendo. Bien, una última recomendación es que siempre que haya fuentes dependientes, ¿no? El consejo es que trabajen con el teorema de Blackman. Me parece que es un poco más sencillo que cuando trabajan con la fuente de tensión que manda una corriente y hayan la resistencia B, B sobre esto de acá, ¿no? BT sobre I-test, ¿no? Me parece que esto de acá es un poco más complicado. Bien, entonces eso sería todo.